Devocional 19 de abril, 1 Corintios 15, 3, 4. ¿Qué estás transmitiendo? Aquí entonces tenemos la definición inspirada del objeto de la fe salvadora, el Evangelio. No solamente Cristo es capaz, es infinitamente capaz de salvar hasta lo sumo a todos los que por Él se acercan a Dios, sino es Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Algunos se han aventurado a asegurar que ningún hombre puede afirmar, hasta después de una larga vida de santidad, que Cristo murió por mí, y han dicho a otros que ellos no tienen el derecho de decir a alguien Cristo murió por ti. Sin embargo, Pablo pensaba distinto, porque no tenía escrúpulos, para levantarse en medio de los corintios mientras eran aún paganos e incrédulos y proclamar con osadía no solamente Cristo murió por mis pecados, sino Cristo murió por nuestros pecados, de acuerdo con las Escrituras. Isaías nos dice que las iniquidades de todos nosotros fueron cargadas en Cristo. La muerte de Cristo por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, no estuvo limitada a los pecados de los elegidos, sino fue a favor de todo individuo perdido. Pablo dice que algunos de los que oyeron este evangelio no lo creyeron para ser salvos. Ellos creyeron en vano. Desde el Antiguo Testamento se anuncia la obra redentora de Cristo. Aún desde Génesis se nos decía que este Mesías sería herido en el carcañal por la serpiente que es Satanás. Y pondrá enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. En Isaías se nos hablaba acerca de cómo el Mesías sería martirizado por nuestras rebeliones. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano próspera. Y en los Salmos aseguraba que después de muerto Dios no permitiría que su Cristo viera corrupción de carne, así que por ello resucitó al tercer día. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Por tanto, este mensaje que anuncia que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día, ha estado anunciado desde el principio de los tiempos, y no es un concepto nuevo del Nuevo Testamento, y se predica de tal forma que aquellos que lo escuchan se arrepientan de sus pecados y sean salvos por la fe. El mismo Señor Jesús les dijo a sus discípulos que todo lo que le había pasado era necesario que ocurriera para que se cumplieran las Escrituras y se predicara este Evangelio para arrepentimiento de pecados, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Desde el principio la iglesia fue fiel a este mandato de predicar la muerte y resurrección de Cristo, y así vemos a Pedro predicando este mensaje en sus primeros mensajes. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y Pablo también se había dedicado a transmitir este mismo mensaje, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Si se le pregunta a la gente hoy en día lo que es el Evangelio, a menudo dirán: Jesús vivió y murió. No, ese no es el Evangelio. Todo el mundo cree que Jesús murió. Vea cualquiera de las presentaciones modernas de la vida de Jesús y encontrará que todas terminan con la muerte de Jesús. Pero no hay buenas nuevas en eso.
Las buenas nuevas son que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Las Escrituras nos dicen que su muerte logró algo para nosotros, nos cambió, nos rescató, nos liberó. Esa muerte tuvo un gran significado en los ojos de Dios y esas son las buenas nuevas. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, cayó sobre el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. Jesús no solo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, también fue sepultado. Cuando sus discípulos vieron y bajaron el cuerpo de Jesús de la cruz, eso marcó su aceptación del hecho de su muerte. No querían creerlo cuando él mismo les dijo que eso era lo que iba a hacer. Cuando sucedió, se fueron estupefactos e incrédulos, pero en algún momento uno de los realistas entre ellos se enfrentó a ello y dijo: tenemos que conseguir su cuerpo y enterrarlo. José de Arimatea se presentó y ofreció su tumba, y con manos amorosas bajaron su cuerpo del madero, lo envolvieron en ropas de entierro, lo envolvieron apretadamente, lo embalsamaron con especias y lo pusieron en la tumba, donde estuvo durante 3 días y 3 noches. No hay duda que los discípulos creyeron que estaba muerto. Nunca hubieron entendido la idea de que simplemente se había desmayado en la cruz o que estaba en un coma, porque ellos mismos habían desempeñado el servicio de entierro. Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. De nuevo cumplió las predicciones. Era anticipado que moriría. Era igualmente anticipado que se levantaría de entre los muertos. Al tercer día, para sorpresa de los discípulos, cumplió todas las predicciones. No había meramente resucitado, había sido resurrecto. Esto significa que había vuelto a una vida que nunca antes había tenido, una vida real, una vida glorificada, una vida distinta. Y sin embargo, en este asombro misterio de la resurrección, era el mismo Jesús con las heridas en su cuerpo que ellos podían tocar y sentir y ver por sí mismos. Esta es la historia del Evangelio, 3 hechos básicos. Estas no son doctrinas, estas no son filosofías, estas no son ideas que los hombres han tenido sobre lo que Dios debería ser. Estos son hechos simples y duros que ocurrieron en la historia, que no pueden ser eliminados o evadidos. Ahí están. Estos son hechos que cambiaron la historia del mundo. Nuestra fe no descansa solo sobre meras filosofías, sino sobre hechos que han ocurrido y que no nos pueden ser quitados. Padre Celestial, gracias por la maravilla del Evangelio. Ayúdame a entender que esto ha de ser el centro de mi vida. La cosa más básica sobre mí es mi fe en estas buenas nuevas. Estas son las buenas nuevas, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, porque nadie podía hacerlo. Solo el Hijo de Dios entregó su vida para darnos vida a nosotros, para resucitarnos de nuestros pecados. Aquí encontramos un pequeño credo que recita Pablo para recordar las buenas nuevas que hemos recibido por la gracia abundante de Dios. Cristo había de morir para que nosotros como pecadores recibiéramos el indulto de nuestras transgresiones para con Dios, para ser llamados a su gracia admirable. El pago por nuestro pecado ha sido pagado una vez y para siempre. No necesitas seguir realizando actos para purificarte, pues has sido lavado en la sangre del Cordero inmolado desde la creación del mundo. Reconocer cada aspecto de las buenas nuevas como su muerte, sepultura y resurrección hace que la fe se fortalezca en el entendimiento de la verdad, lo cual está en conformidad con las Escrituras. Algunas cosas son de primera importancia, forman el corazón de un asunto. Nosotros los cristianos no tenemos duda cuáles son. El Evangelio de nuestra salvación está construido sobre un solo fundamento sencillo. Jesús murió, Jesús fue sepultado, Jesús resucitó y Jesús apreció a sus discípulos, quienes cambiaron para siempre después de haber visto a su Salvador resucitado. No debemos permitir que nadie nos distraiga de estas verdades centrales o cambiar su sencillez con otros asuntos que ellos pueden considerar esenciales. Nuestra salvación tiene raíces en nuestra fe y nuestra participación en este Evangelio que es sencillo pero poderoso. Tenemos un mensaje del Evangelio que es para todo el pueblo, no un Evangelio que es solamente para los elegidos. El Evangelio es para todo hombre en todo lugar. La tragedia no es que la mayoría de los hombres no tengan un Evangelio. La tragedia es que la mayoría de los hombres desobedecen el Evangelio al negarse a creer en aquel que murió por ellos. Ante todo esto, evalúa hoy qué estás transmitiendo. Padre misericordioso, gracias Señor Padre amado, porque una y otra vez, Señor, nos recuerdas, Padre misericordioso, el Evangelio. Papito Dios, gracias por permitirnos transmitir, Señor Padre misericordioso, estas buenas nuevas, Señor Padre amado, siendo conscientes que para todo el mundo y que hoy en día todo el mundo lo necesitan.
Por eso, Padre misericordioso, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, por ratificar, Señor Padre misericordioso, una y otra vez por medio de las Escrituras lo que venimos haciendo, Padre amado. Gracias, Padre misericordioso, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos, les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy qué estás transmitiendo. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluarse. Y si necesitas palabra, ve a nuestro canal en YouTube. Allí encontrarás todos los días palabra del Señor. O ve a nuestro Facebook, Su Gloria en mi Bogotá. Allí encontrarás el Facebook Live de todo este tiempo y te servirá para el caminar cristiano. Buen día, un abrazo y muchas bendiciones en este día.